Ya. A ver, pasa la siguiente diapositiva, por favor. Ya. A ver, bueno, vamos a ver. Las células de la sangre, ¿no? Proceden de una célula madre muy especial, ¿no? Ya que puede autorregenerarse y transformarse en las distintas células según la necesidad que se tenga y según algunas sustancias llamadas citoquinas, ¿no? Que determinan que estas células se diferencien en diferentes líneas celulares, ¿no? Y a través de una cantidad de pasos, las células van a ir madurando progresivamente, ¿no? El proceso que determina esta maduración se denomina hematopoiesis y da origen a todas las líneas celulares. Entonces, según la línea celular, vamos a hablar de eritropoiesis cuando el producto final es el glóbulo rojo, megacariopoiesis cuando el producto final es los plaquetas, granulopoiesis cuando el producto final son los leucocitos en general, ¿no? Entonces, vemos que, pasa a la siguiente, por favor. Ya. Vemos que en el periodo gestacional, la hematopoiesis se produce en diferentes lugares, ¿no? A los 18 días aproximadamente postfecundación, empieza a haber evidencia de la hematopoiesis en el saco vitelino, que son procedentes de las células mesenquimales, ¿no? Acá en el saco vitelino se circunscribe solo a eritropoiesis, es decir, no tiene la capacidad acá de producir glóbulos blancos y plaquetas, pero los glóbulos rojos que se producen acá son inmaduros, pero puede contener hemoglobina. En este periodo, la hemoglobina tiene unas características especiales ya que son inestable y son fácilmente degradadas, pero acá tienen la capacidad de transportar oxígeno, que es su principal función, ¿no? Ya que en este periodo es escaso y es necesario para la embriogénesis en este periodo. Posteriormente, en el segundo mes de vida, ya la hematopoiesis en el saco vitelino empieza a disminuir y se produce principalmente en el hígado y en una menor proporción en el vaso, ¿no? Acá ya empieza a producirse una hematopoiesis mucho más completa, ¿no? Es decir, puede producir plaquetas, leucocitos y glóbulos rojos. Y estos glóbulos rojos van a ser más maduros, pero tienen una característica que tienen una hemoglobina fetal. Y esta hemoglobina fetal tiene una mayor afinidad con el oxígeno, la cual es necesaria, esta afinidad, ya que en este ambiente hipóxico, que es intraútero, se necesita más cantidad de oxígeno para que siga la maduración del feto, ¿no? Y ya al sexto mes de vida intrauterina, a partir del cuarto, quinto, sexto mes, empieza ya a producirse la hematopoiesis en la médula ósea, ¿no? Y acá las células mesenquimales van a migrar al centro del hueso y se van a diferenciar tanto en células esqueléticas y sanguíneas hematopoyéticas, ¿no? Al final del sexto mes, la médula ósea se va a convertir en el principal sitio de hematopoiesis, ¿no? Siguiente, hemoglobina en el recién nacido, ¿no? Entonces, al nacer la hemoglobina en el recién nacido, un mayor porcentaje es hemoglobina fetal, ¿no? Y luego va a ir disminuyendo y va a ir sustituyéndose por la hemoglobina del adulto, que está compuesto por dos cadenas beta y dos cadenas alfa, ¿no? Y ya a la semana 8 tenemos una hemoglobina fetal menos de un 5%, ¿no? La, los glóbulos rojos en el recién nacido acá tienen unas características que hacen que su tiempo de vida sea mucho más corto, ¿no? Como por ejemplo, tiene una membrana menos deformable, es más lábil a los cambios osmóticos y a la injuria oxidativa. Y vemos que en un recién nacido
A término, generalmente el tiempo de vida de un glóbulo rojo es de 60 a 90 días. De un recién nacido a pretérmino, generalmente va de 35 a 50 días, ¿no? Aproximadamente. Vemos que el volumen corpuscular medio se encuentra elevado y por lo general llega a 119 femtolitros. Los reticulocitos van a estar elevados en un 3 a 7% y en la primera semana de vida va a ir disminuyendo de 0 a 7%, ¿no? La siguiente. Ya, estas son las hemoglobinas, la proporción en los neonatos. La hemoglobina adulta tiene una proporción de un 20%, la hemoglobina A2 de un 0,5% y la hemoglobina fetal de un 80%. Como les digo, luego va a ir disminuyendo alrededor de la semana 8 aproximadamente, ¿no? Siguiente. Ya, a ver, a medida que el embarazo va incrementando, la hemoglobina o va llegando a su final, tanto la hemoglobina como el hematocrito van a ir incrementándose debido a la hipoxia que hay intraútero y asociada a esta gran demanda de oxígeno, hace que se estimule la eritropoyetina en el feto y esto indica un aumento de hemoglobina y hematocrito. Entonces, por ejemplo, si un niño nace prematuro, va a tener valores mucho más bajos de hemoglobina y hematocrito. Y obviamente en volumen corpuscular medio va a estar elevado, ¿no? Pero luego esto va a ir disminuyendo conforme va avanzando en edad, ¿no? Como vemos en el cuadro, al nacimiento tenemos una hemoglobina que va de 16,5 más menos 1,7. Y esto se debe porque, como les decía, antes de nacer hay un gran estímulo de eritropoyesis, pero aproximadamente, perdón, de eritropoyetina. Y luego, más o menos a los 3 a 6 meses, hay una disminución de la hemoglobina y el hematocrito. Empieza a disminuir y adquiere unos niveles mucho más bajos, que se conoce como anemia fisiológica del recién nacido, ¿no? Ya que antes de nacer, em, hay un aumento, entonces tenemos una elevación de la hemoglobina, pero ya una vez que nace el niño ya no hay un estímulo porque la hemoglobina está elevada. Se tiene que producir nuevamente este estímulo para que produzca eritropoyetina. Siguiente. Los glóbulos blancos en el recién nacido, ¿no? El número de leucocitos generalmente es alto al nacimiento, pero luego va a ir disminuyendo, ¿no? Y el predominio al nacer es de predominio de neutrófilos. Posteriormente, esto va a ir cambiando, más o menos a los 6 meses, el predominio ya va a ser de linfocitos, ¿no? Se puede encontrar en sangre periférica formas que no están maduras, se empieza a producir con frecuencia, perdón, se observa bandas, metamielocitos. Acá los niños son sanos sin ningún cuadro asociado de infección, ¿no? Pero las respuestas a infecciones es menos eficiente. ¿Por qué? Porque la inmunidad celular y humoral se termina de madurar cuando se van a exponer al antígeno, ¿no? Y como ven acá, los neutrófilos, en el recién nacido hay un predominio de neutrófilos y posteriormente en las 24 horas va disminuyendo y a los 6 meses ya hay un predominio más de linfocitos. Siguiente. Plaquetas en el recién nacido, ¿no? Acá los megacariocitos tienen una mayor sensibilidad a la trombopoyetina, por lo tanto va a haber una proliferación de plaquetas, ¿no? Donde va a estar ligeramente aumentada, pero acá los megacariocitos van a ser inmaduros, ya que hay una desproporción entre la madurez y el citoplasma y el núcleo,
Por lo tanto, la función va a estar disminuida, es aceptable, pero va a estar disminuida. Eso no quiere decir que los recién nacidos vayan a sangrar, pero sí pueden sangrar, perdón, cuando hay un factor de riesgo, como es, por ejemplo, la hipoxia tisular o el sufrimiento fetal, ¿no? Y acá vemos también que la vida media de las plaquetas está disminuida, como dije, también la función está disminuida, ya que tienen una baja concentración de serotonina, también hay una disminución de las glicoproteínas, o perdón, no hay una buena función de las glicoproteínas, que son proteínas encargadas de la función plaquetaria, ¿no? Como la adhesión y la agregación. Siguiente. Hemostasia en el recién nacido. Los factores de coagulación no atraviesan la placenta placentaria, ¿no? Por lo tanto, se necesita que en el periodo fetal estos sean producidos. Y generalmente a las 20 semanas, la gran mayoría de factores de coagulación son similares a la cantidad y características del recién nacido, ¿no? Entonces, tenemos que un recién nacido a término tiene un nivel de vitamina K un 50% menor que en el adulto. Y la vitamina K es necesaria para la formación de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10, ¿no? Entonces, si tiene un menor porcentaje de vitamina K, necesitamos administrarle la vitamina K al recién nacido para evitar el sangrado cuando nace el, el bebé, ¿no? Vemos acá que la agregación está disminuida y también el tiempo parcial de tromboplastina está un poco alargado. Siguiente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicos, ¿están presentes? Sí, doctora. Sí, doctora. Todo Mm, claro, doctora. Ya, perfecto. Entonces, bueno, vamos a los cambios hematológicos en el gestante, ¿no? Vamos a ver. Ustedes saben que al inicio de la gestación, en el primer trimestre, los requerimientos obviamente son menos, ¿no? Debido a la ausencia de la menstruación. Pero ya en el segundo trimestre empieza a aumentar gradualmente la producción de eritrocitos en respuesta que a la aceleración del crecimiento placentario y obviamente fetal, ¿no? Lo que hay un aumento en la secreción de eritropoyetina. Pero a pesar de este aumento eritrocitario, hay una disminución fisiológica de la hemoglobina que puede llegar a de 2 a 3 gramos por decilitro. ¿Y a qué se debe? A que hay un aumento del volumen plasmático, ¿no? Que aumenta en un 45 a un 50% a las 32 semanas, ¿no? Se produce una hemodilución y hace que la mayoría de las células, en este caso los glóbulos rojos, estén disminuidos, ¿no? Hay un aumento del tamaño de los glóbulos, de los eritrocitos, debido a la acción de la eritropoyetina, ¿no? Debido a que hay un aumento en la acción de la eritropoyetina y hace que se estimule la producción de los glóbulos rojos y esto favorezca la presencia de eritrocitos mucho más jóvenes. Y los eritrocitos más jóvenes son mucho más grandes, ¿no? Hay también un aumento de leucocitos desde el primer trimestre con una meseta a las 30 semanas que pueden ir de valores de 6.000 a 18.000, ¿no? No es que la paciente gestante tenga alguna infección, sino que se da un aumento de estos leucocitos, ¿no? Hay aumento, vamos a observar en el hemograma un aumento de neutrófilos, una disminución de linfocitos y un aumento de monocitos, ya que hay un proceso inflamatorio, ¿no? Y en el tercer trimestre se observa una trombocitopenia leve, ¿no? Y se puede observar plaquetas grandes en sangre periférica. Siguiente.
la hemostasia en el embarazo, ¿no? Acá en el embarazo se da un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Con tendencia a la trombosis. ¿Y por qué se da esto? Porque ya en el embarazo, al final del embarazo y al momento de parto, hay el riesgo del sangrado. Entonces, es una forma de prevenir el sangrado durante el parto, ¿no? ¿Qué vamos a observar? Que hay un aumento progresivo en algunos factores de coagulación, como por ejemplo el fibrinógeno. Y el fibrinógeno en algunos estudios está asociado con un riesgo de trombosis, ¿no? También hay un aumento de los factores de coagulación 7, 8, 9 y factor de von Willebrand, ¿no? Y el aumento del factor 7 se ha asociado con una enfermedad coronaria isquémica. Y el factor 8 y el factor de von Willebrand se ha observado con un aumento de tendencia trombótica. Obviamente esto es en algunos pacientes, ¿no? También se ha observado un aumento en la agregación plaquetaria y un aumento de los fragmentos 1 y 2 de la protomina, ¿no? Y disminución de los factores anticoagulantes como es la proteína C y disminución de la proteína S, ¿no? ¿Qué es la proteína C? ¿Sabe? Chicos, ¿están presentes? Bueno, continuaré. Bueno, la proteína C es un anticoagulante, ¿no? Que evita la formación de coágulos. Entonces, si esto está disminuido, hay un riesgo de trombosis, ¿no? Las manifestaciones trombóticas se presentan generalmente en un 30% de los pacientes con déficit de proteína C y un 35% de pacientes con déficit de proteína S, ¿no? Cantidad puede haber trombocitopenia en el tercer trimestre, puede aparecer entre el 6 a 60% de los embarazos, pero obviamente eso no presenta ningún riesgo para la madre y para el feto. Se ha observado que hay aumento de productos de degradación de fibrinógeno y aumento de dímero D. Siguiente. Ya. Cambios hematológicos en el anciano, ¿no? Eh, como, como sabemos, la hematopoiesis o la producción de células sanguíneas se producen en médula ósea, ¿no? Que está en el centro de los huesos. Entonces, en cuanto va avanzando en edad, esta médula ósea va a ser reemplazada por grasa. Y aproximadamente esto sucede alrededor de los 30 años, ¿no? Y se observa más alrededor de los 65 años donde es reemplazado por grasa y eso está relacionado con la osteoporosis y con la reducción del hueso esponjoso, ¿no? Se ha observado una disminución de la celularidad de un 50% a los 65 años y de un 30% más de disminución de la celularidad más o menos a los 80 años, ¿no? Por lo tanto, va a haber un descenso del nivel de hemoglobina y esto sobre todo se va a dar en la población masculina, menos de 1 gramo por decilitro desde la sexta década de la vida. En las mujeres no se ha observado un descenso, al contrario, más o menos a los 60 años hay un aumento, pero luego a más edad, obviamente por algunas enfermedades o por una disminución en el aporte en las mujeres, es que va a ir disminuyendo la hemoglobina, ¿no? Se ha observado también un acortamiento de vida de los glóbulos rojos y un descenso del nivel de 2,3 difosfoglicerato eritrocitario que mantiene la estructura de los glóbulos rojos, ¿no? Por lo cual hay un acortamiento de vida de los glóbulos rojos. También hay una fragilidad osmótica que está incrementada en esta etapa de la vida y se observa que hay una disminución de los niveles de vitamina B12, pero sin hallazgos clínicos. O sea,
La absorción de vitamina B12 pura es normal, pero la vitamina B12 asociada a proteínas es donde no hay una buena absorción, ¿no? Por lo tanto, hay unos niveles disminuidos, pero sin una clínica en estos pacientes, ¿no? Salvo que haya una marcada disminución de vitamina B12, ¿no? Así como también niveles de folatos están disminuidos en un 3 a 7% en personas mayores de 65 años, ¿no? También se ha observado algunas delecciones en, en algunos cromosomas de las células granulocíticas, ¿no? Y hace esto que no haya una función normal de las células, de los glóbulos blancos en este tipo de pacientes o en este tipo de edad de los pacientes, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Está claro, doctora. ¿Perdón? Todo claro, doctora. ¿Sí? Doctora, disculpe, una consultita. Se dijo la vitamina B12 asociada a proteína y la otra, ¿cuál Exacto. era? La pura, o sea, la sola es que se absorbe bien, pero cuando la vitamina B12 está asociada a alguna proteína, sí no hay una buena absorción. Por lo tanto, entonces, por eso es que se observan unos niveles disminuidos de vitamina B12 en estos pacientes, ¿no? Bueno, muy aparte que algunos pacientes ancianos generalmente sufren de disminución de vitamina B12 o tienen mayor riesgo de una anemia megaloblástica porque sufren mucho de enfermedades gastrointestinales, ya sea hemorrágicas, o también de aportes, ¿no? Como ya son pacientes que generalmente ya en ancianos no tienen dientes, no pueden consumir carnes. Y es por eso que estos pacientes tienen mayor tendencia a hacer anemias megaloblásticas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Chicos, ¿quedó claro? Sí, doctora, está claro. Ya. Si no, a Marcia le voy a dejar mi correo